Buenos días a todas las personas que se encuentran observando este video. Este video será un video expositivo de la tarea número 1. Tenemos este video a cargo de la asignatura de desarrollo del pensamiento lingüístico en la tarea número 1. Ahora les hablaré un poquito de mi persona. Mi nombre es Jessica Quesada Amador, vivo en Coronado, en San José. Estudio la educación de preescolar. Me encanta salir a acampar con mis amigas y adoro pasar el tiempo con ellas. Vamos a ver un poquito sobre qué se va a tratar este video. En este video se observarán diferentes diapositivas con información oportuna y clave sobre el tema principal de este trabajo, el cual es el lenguaje y la comunicación del desarrollo humano. A lo largo de estas diapositivas y de este video observaremos cosas y temas importantes que son necesarios para la comprensión del lenguaje. Como número 1 debemos conocer el significado del lenguaje, que el lenguaje son todas aquellas formas o maneras que emplea el ser humano para lograr comunicarse con las demás personas. Más adelante lo veremos, pero conforme existen diferentes formas y maneras de comunicarnos y en el lenguaje, pero lo veremos más adelante. Por ahora tenemos que el lenguaje y el proceso comunicativo. En el lenguaje las personas pueden comunicarse de muchas maneras, ya que la comunicación es un medio muy amplio en el cual podemos expresarnos y comprender de manera más fácil lo que se habla en una conversación, y a la hora de comunicarnos el proceso es un poco más comunicativo y más dinámico. La importancia del lenguaje para el desarrollo del ser humano es vital, ya porque existe la intervención en una conversación, existe la intervención de dos o más personas, lo que permite que el lenguaje a lo largo de esa conversación de cualquier tema que se esté hablando, existe esa posibilidad de ser una intervención recíproca, un tú a tú de manera más dinámica, donde se permite una fluidez durante todo el proceso de conversación. Ahora vamos a ver los elementos que intervienen en la adquisición del lenguaje de la población de 0 a 6 años. Todas las personas pasamos por este tipo de proceso. Existe la comunicación verbal, que es obviamente la comunicación que existe, ¿verdad?, entre una o dos o más personas. Lógicamente que desde que iniciamos la forma en que nos comunicamos cuando somos niños es una manera muy diferente. Por lo general la comunicación verbal inicia dentro del círculo familiar, que es cuando los niños interactúan más con la familia, con las personas encargadas del cuidado de él. En la comunicación no verbal, esta es un poquito más diferente, porque se mezclan los textos en forma de cómo se utilizan los textos para la comunicación. Y todos estos tipos de comunicaciones llevan sus diferencias en el contexto. ¿Qué quiere decir? Que todo va a variar depende del contexto en el que esté adquiriéndose el lenguaje o la comunicación. Las características del desarrollo del lenguaje en la población de 0 a 6 años. Existen muchas características, pero en este video se tocarán solamente tres. Tenemos la número 1, que es la creatividad, que en ella se puede crear y diseñar diferentes maneras de comunicarse, ya que se tiene esa capacidad de explorar y explotar la creatividad. Para nadie es un secreto que los niños de manera innata tienen esa capacidad de creatividad, a la cual
en esa primera infancia ellos explotan y tratan de sacar a relucir esa creatividad a lo largo de la conversación o también sus otras maneras de comunicarse. Existe otra característica que se llama la arbitrariedad, que en ella permite comprender las diferentes maneras que tiene el ser humano para referirse a un elemento o símbolo con un nombre diferente. La arbitrariedad significa es como las personas vemos un mismo objeto con diferente nombre. Por ejemplo, unas personas conocen un árbol, unas personas le llaman árboles, otros les llaman ramas, otros le llaman arbustos. Sigue siendo un árbol, pero diferentes personas lo llaman de nombre diferente. Eso es lo que se conoce como arbitrariedad. Y la transmisión cultural, que este proceso es muy, muy, como más familiar, porque este proceso se da desde que los niños tienen esa oportunidad y la capacidad para aprender el lenguaje. Esto a través de las personas de primera línea, sus papás, familiares, personas de cuidado. Entonces ellos son los que se encargan de transmitir la manera en cómo van a ir conociendo el lenguaje. Para esto se necesitan conocer los componentes del lenguaje. Son 4. El primero tenemos el semántico, que es cómo se reconocen las cosas por su nombre. Siguiendo el mismo ejemplo del árbol, es un poquito tedioso esto porque las personas siempre van a tener un significado diferente porque como somos una cultura muy amplia, entonces existen diferentes maneras de llamar a una cosa. Por ejemplo, la planta, muchas personas le dicen flor, otra planta, otra florecita. Entonces no deja de ser diferente el objeto, sino la forma en cómo las personas lo reconocen. El fonológico, que es la correcta manera de pronunciar cada palabra para su adecuado desarrollo del lenguaje. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, como cuando los niños están aprendiendo a hablar, que ellos dicen como, por ejemplo, agua, que digan haga o no sé, existen muchas maneras, apenas están empezando a hablar, entonces uno tiene la obligación de repetir y decirles agua. Esta manera es sumamente importante porque ellos van comprendiendo la manera correcta y van adquiriendo un lenguaje adecuado. Luego en el 3 tenemos el pragmático, que son las reglas del lenguaje que permiten un correcto uso y emisión de palabras. Estas son las formas que se les dice, esto no es así, esto se dice árbol, se dice planta. Y el morfosintáctico, que es el que estudia los elementos gramaticales que son necesarios para un correcto lenguaje. Esto va un poquito también de la mano la forma en cómo lo pronunciamos y cómo reconocemos los sonidos. Las funciones del lenguaje está el personal, que es esa caracterización o esa diferenciación que hacemos cada ser humano, por eso es personal, porque son como ese tipo de muletillas o caracterizaciones que como persona y como individuo me hago diferenciar de las demás. Por ejemplo, como en Costa Rica, se le da en el libro, lo menciona, que por ejemplo yo soy así, o es que yo soy así, yo soy tico, o por eso digo pura vida, diferentes ejemplos. La imaginativa, que es aquí donde por ejemplo, los niños desean llevar de la ficción a la realidad. O sea, ellos quisieran formar traer esas historias del cuento, traer y recrearlos, ¿verdad? Por eso es imaginativo. Y el ritual, que es como los cuentos con su final de siempre,
y tuvieron un feliz fin y se casaron y vivieron felices por siempre, o colorín colorado. Eso también lo menciona Celedón en el capítulo 1. Y para concluir tenemos una reflexión final que es de suma importancia, porque el desarrollo del lenguaje en primera infancia es de vital importancia para su aprendizaje. Debemos enseñar con amor, claridad y lograr una comunicación con éxito. Así los niños alcanzarán un lenguaje apropiado en su desarrollo humano y proceso comunicativo. Por último, tenemos las referencias bibliográficas y les agradezco mucho por acompañarme hasta ahora. Muchas gracias.